Seguimos hablando del síndrome metabólico. ¿Cómo podemos saber que alguien tiene ese problema, ese síndrome? Para identificar las poblaciones de riesgo nos ayudan mucho las estadísticas de enfermedad. Tenemos un buen sistema de estadísticas en México y nos han permitido saber, por ejemplo, que en la edad adulta la prevalencia, la frecuencia que existe del síndrome metabólico varía de acuerdo a diferentes grupos de edad. Pero, por ejemplo, es bueno saber que entre los 20 y los 40 años ya hay estudios que identifican la presencia de síndrome metabólico desde un 25 hasta un 40% de los encuestados. Que después de los 50 años en México, la mitad de la población tiene síndrome metabólico. Y lo que es más malo, no existe una cobertura médica capaz de evitar que esa mitad, después de los 50 años, vaya a fallecer de las consecuencias del síndrome metabólico. Y ese es un problema grave de salud. Claro. Ahora, ¿en quién podemos identificar nosotros el síndrome cuando ya está presente? Recomendaríamos en los adultos medir la cintura, en todos los adultos, y establecer el riesgo fundamental en las mujeres que tengan más de 88 centímetros de perímetro de cintura, midiéndolo a partir de la cicatriz umbilical y sin que la cinta tenga declive, porque a veces el ombligo está bajito, ¿no? Y en los varones esa medición no puede exceder de 102 centímetros. Cuando existe esa condición, a la patología se le llama clínicamente abdobesidad u obesidad abdominal. Y ese es el tipo de gente con alto riesgo para presentar síndrome metabólico. Todas las personas femeninas que tengan más de 88 centímetros de cintura y todos los varones que tengan más de 102 centímetros de cintura tienen que acudir con el médico para hacer los exámenes complementarios de identificación. Y el primer paso para empezar a tratar a estas personas de manera oportuna es identificar el síndrome. La prevención es otra cosa, quizá luego sería bueno hablar de prevención, pero en este momento en México hay una población enorme que no está diagnosticada. De hecho, nosotros pensamos que apenas como sucediera con un iceberg, que se ve nada más la punta del iceberg arriba de la superficie del agua, la masa grande de portadores de síndrome metabólico no están diagnosticados. Bueno, la verdad, por lo que vemos en el staff, cuando menos el 70% estamos en ese entorno, incluido su servidor, ¿no? Pero esa es como que la manifestación más obvia. ¿Hay algunas otras manifestaciones que se descubren ya clínicamente, es decir, con la atención médica? Hay una circunstancia muy especial, los adolescentes. En los adolescentes hay una emergencia de síndrome metabólico muy importante, de tal manera que hay rastreos en zona urbana que han identificado resistencia a la insulina, que es el sustrato potencial del síndrome metabólico, entre el 15 y el 25% de nuestros adolescentes, que es una población enorme. Sí. Y uno de los signos clínicos más comunes es el ennegrecimiento, el oscurecimiento de las líneas del cuello. A eso se le llama en medicina acantosis nigricans. Y eso identifica perfectamente bien la resistencia a la insulina. Entonces, los niños que tengan el cuello oscurecido no es un problema dermatológico puro. Esa es una manifestación dermatológica de la resistencia a la insulina. Y uno tendría que someter a un tamizaje muy especial a esos niños y a los adultos con abdobesidad. Bien. Vamos a ver este testimonio y continuamos aquí en TV Médica. 24 años tengo de diabética, hipertensa también. Pero antes a mí me operaron del corazón. Y luego ya se me desarrolló lo de la neumonía. Ya cuando fui con él al consultorio, me dijo que traía muchos problemas muy serios. Falta de circulación, el azúcar alta, la presión alta y muchos problemas traía ya. Ya me internó y me empezó a dar tratamiento aquí. Aquí duré 15 días. A los 15 días me fui a mi casa, duré como otros 15 días en mi casa y volví, venía cada 8 días para que me curaran el pie. Pero ya cuando vine ya lo traía más malo. Entonces me internaron otra vez y ya me abrieron el pie, la planta del pie, para quitarme todo lo que ya traía mal.
me, ya me dejaron aquí. Y ya me han estado curando. Ahora me pusieron como una esponja con un dren que me está succionando y estoy mejor de mi pie. Pero ya aquí me puse mal de la neumonía, la traigo y pues me están tratando las dos cosas. Me entubaron el jueves pasado, me entubaron y nomás que yo dormida me saqué el tubo, pero ya me dejaron así porque no podía ya respirar, traía mucha flema, mucha. Y de ahí estoy en tratamiento, pero sí he ido mejorando. Aquí me atienden muy bien, son muy buenos médicos, enfermeras, todo. Bien, es importante tener la oportunidad de conocer los síntomas obvios de este síndrome metabólico, pero ¿qué podemos hacer? O sea, me queda claro que todos los cambios de hábitos, usos, costumbres, la modernidad nos ha generado, nos ha puesto en condiciones más proclives a tener este problema, pero ¿qué podemos hacer para prevenirlo? La condición genética hasta el momento no es alterable y desafortunadamente este síndrome no afecta a un solo gen. Es una enfermedad poligénica, es muy difícil de manejarla en ese sentido. Nosotros pensamos que la mejor manera de prevenir la aparición de síndrome metabólico es la educación nutricional. Eso sí se puede hacer, sí se puede instalar prácticamente de inmediato en el país y daría como resultado una prevención no solamente del síndrome metabólico. Nosotros seríamos capaces de intervenir en otras enfermedades que también dependen de la nutrición, destacadamente, por ejemplo, enfermedades derivadas de la acumulación de ácido úrico, desnutrición, que todavía hay una población importante en el país, etcétera. Ahora, educar nutricionalmente al mexicano implica la necesidad obligatoria de estudiar nutrición. El Hospital Civil de Guadalajara y la Universidad de Guadalajara ya presentaron una iniciativa de ley federal para que se incluya la materia de educación nutricional como obligatoria en el currículum de las educaciones básicas del país, desde el kinder hasta el bachillerato. Por supuesto, respetando los estratos educativos que cada uno tiene. Porque al final, si esto se llega a aplicar, el bachiller mexicano va a tener 15 años de educación nutricional y ya tendría derecho y tino, supongo yo, al escoger sus alimentos. Y permearía el resto de la sociedad, empezando por los profesores de las escuelas primarias, que se enseñarían a comer y transmitirían la información correctamente. Tienen un problema como área profesional, los maestros de peso. Sí. Entonces ellos serían de los primeros beneficiados. Y luego serían los niños y la familia de los niños. Ese es un modelo que ha funcionado en otras áreas, en otros países. Nosotros pensamos que puede funcionar aquí para prevenir síndrome metabólico y, por supuesto, sus componentes: diabetes, hipertensión, obesidad, dislipidemia. Todos estos concatenados. Podríamos prevenirlos, ¿no? Sí. Podríamos prevenirlos. Y creo que algún día se instalará esto en México. Lo interesante es que se instale ya, porque no se ve cuándo tenga una limitación epidemiológica el fenómeno de la obesidad y del síndrome metabólico. Y lo importante es que ya se empiece a abordar en medios masivos de comunicación, en todas las oportunidades, la expresión de esta situación. Vamos a este espacio comercial y continuamos aquí en TV Médica. No se vayan, amigos.